un año más cumpliendo un propósito. Estamos muy contentos el día de hoy porque Dios, ¿sí?, nos ha dado la oportunidad de cumplir un año más, pero un año más yendo hacia lograr una misión, hacia tener un propósito. Y te quiero decir el día de hoy que todos los que estamos aquí somos parte de eso. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en esta hora, Señor, estamos contentos el día de hoy. Estamos agradecidos contigo por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Estamos agradecidos, Padre, porque tú has sido muy bueno, porque tú has sido fiel en este tiempo que hemos estado trabajando para ti con todo nuestro corazón, Señor. Queremos pedirte en esta hora que tú traigas un mensaje que sea de bendición para cada uno de nosotros. Padre, quita toda palabra que sea de mi boca y sé tú, Señor, quien traes esa semilla que se siembra en el corazón para que dé mucho fruto, un fruto que permanezca. Te lo pedimos, por favor, con todo nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo hable y quita toda palabra que sea de mi boca, Señor. Solamente tus palabras para que tu pueblo se edifique. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Muy bien, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de revisar o han entrado a nuestra página de internet. Yo le quiero decir que ahí van a encontrar todos una invitación a lo que Dios nos está impulsando, a lo que Dios está haciendo que nuestros corazones vibren. Dice: únete a nuestra misión. Esa es la invitación del día de hoy. Únete a nuestra misión. Dice: transformemos nuestra ciudad guiando a las personas a tener una relación personal con Jesús. De ahí parte todo. Y ese es el propósito de Centro Familiar La Vid. Centro Familiar La Vid es una iglesia cristocéntrica. El centro de esta iglesia es Jesús. Si nosotros no tenemos a Cristo, si no predicamos a Cristo, podemos enseñar liderazgo, podemos dar CR, podemos dar escuela de crecimiento, podemos hacer miles de cosas, pero si Jesucristo no es el centro, estamos desviados. Estamos fuera de la visión de Dios. Pero esta iglesia se centra precisamente en que todos ustedes, cuando cada persona llega a Centro Familiar La Vid, no es nuestra intención enseñarles una religión o sumarlos a una religión o a un grupo o una asociación civil. El propósito principal en Centro Familiar La Vid es enseñarte con amor a que aprendas a tener una relación personal con Jesús que te va a ir transformando día a día. Dice, impactemos y formemos líderes que aprendan a servir y amar. Hay dos puntos importantes aquí. El propósito de Centro Familiar La Vida es formar líderes cristianos, pero también impactar líderes de la sociedad. Porque liderazgo, la definición más hermosa de liderazgo está basada en dos principios. Número uno, influencia, que nosotros podamos ser de influencia para otros. Y segundo, servidores, que seamos hombres y mujeres que servimos a los que están alrededor de nosotros. Para que nuestra amada ciudad sea transformada por el poder de Dios. Cuando alguien le pregunte en la calle: oye, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión de Centro Familiar La Vid? Es guiar a las personas a que tengan una relación personal con Jesús. Es preparar líderes e influenciar líderes para que a través de ese liderazgo cristiano nuestra ciudad pueda ser transformada. Y es ahí donde se va a cumplir ese sueño que Dios ha puesto en los corazones. Y dice al final, esta invitación dice: hagamos de esta misión nuestro sueño y trabajemos por ella cada día. Ese es el propósito y la visión de nuestra amada iglesia. Y el día de hoy estamos contentos porque precisamente hemos trabajado 6 años hasta ahora en esa dirección, y Dios ha sido bueno y hemos ido viendo cómo poco a poco esta promesa que Dios nos dio se va cumpliendo. Y yo estoy completamente seguro que todos ustedes o muchos de ustedes son el cumplimiento de esa promesa.
Personas que llegaron aquí en algún momento y que han aprendido, más allá de tener una religión, a tener una relación personal con Jesús. Y cómo esa vida va transformando todo tu entorno, transforma tu matrimonio, transforma tu familia, transforma tus negocios y poco a poco va transformando nuestra ciudad. Este es un trabajo que todos tenemos que ir haciendo y le damos gracias a Dios. Yo te quiero decir que Jesús mismo fue enviado a este mundo con un propósito. Y la visión de la vid tiene que ir alineada precisamente al propósito por el cual Jesús fue enviado a este mundo por Dios. Dice Juan 3, 16 y 17. Yo diría el centro de la Biblia, el versículo más hermoso, más poderoso que hay en la palabra de Dios. Juan 3, 16. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un Dios poderoso, el Dios todopoderoso, el Dios del cielo, el Dios del universo, que te amó a ti, que me amó a mí, y eso hizo que enviara a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios nos ha mandado a anunciar en Centro Familiar La Vid. Dios, dice el versículo 17, y aquí es donde se centra la visión o la misión de nuestro Señor cuando mandó a Jesús. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es el propósito de Dios condenar al mundo. Dice: sino para salvarlo por medio de Él. El centro de la misión de Dios cuando mandó a Jesús fue salvarte a ti y salvarme a mí de la condenación eterna, por el único medio que podemos llegar al cielo. Y ese medio que podemos llegar al cielo se llama Jesucristo. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que nosotros enseñamos en este lugar. Yo te quiero decir que por estos 6 años nosotros nos hemos esforzado a enseñar muchas cosas, a compartir muchas cosas, pero el día de hoy yo te quiero decir qué es en realidad en lo que nos esforzamos todos nosotros en este lugar. Número 1, y como decíamos, para ir alineados a la visión que el Señor nos deja en su palabra. Número 1, tenemos que hacer a Jesús el centro de nuestras vidas. Si tú asistes a este lugar, aunque vengas este domingo y que estés aquí, o que cada domingo estés aquí, aunque vengas todos los días a la oración de las 6 de la mañana, aunque vengas a CR los martes, a la escuela de crecimiento los miércoles, a los grupos en casa los jueves, a los sábados a los jóvenes, aunque vengas a acomodar sillas, si tú no estás haciendo a Jesús el centro de tu vida, te quiero decir que estás equivocado. Puedes estar viviendo en un engaño, puedes estar viviendo en un superactivismo, pero completamente perdido de lo más importante. La vida del cristiano sin Cristo no es cristianismo. La vida del cristiano sin Jesús es una vida vacía, es una vida pesada, es una vida llena de cadenas religiosas. Muchas veces nosotros estamos tristes, estamos vacíos porque hemos perdido el centro de nuestra relación con Cristo. Dice Mateo capítulo 6 versículos 9 y 10. Dice: vosotros pues oraréis así. Es Jesús instruyéndonos. Yo no sé cuántos estuvieron aquí esta semana en la escuela de crecimiento, pero tuvimos una tremenda enseñanza acerca del Padre Nuestro. Queremos escuchar la voz de Dios, y precisamente Esteban nos enseñaba que lo más importante es aprender primero a comunicarnos con Dios para poder escuchar la voz de Dios. Y en el Padre Nuestro podemos encontrar cómo Jesús, ahí mismo en esa oración modelo, Él nos está empujando, nos está enseñando, nos está guiando a cómo debemos de hacer a Jesús el centro de nuestra vida. Dice Mateo 6 del 9 al 10, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí es donde quiero, en el siguiente versículo, que es ahí donde todo cristiano debemos vivir. Dice: venga tu reino. Sí, venga tu reino, que a este mundo venga tu reino, que a mi casa venga tu reino, que a mi vida venga tu reino, que tú seas no solamente mi Dios,
Yo le quiero decir que todos los que estamos aquí venimos a buscar a Dios y tenemos el mismo Dios. Pero muchos de nosotros se queda en nuestro Dios, pero no hemos hecho que Dios sea también nuestro Señor. Él quiere ser el Señor de tu vida. Entonces dice, venga tu reino. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchos de nosotros estamos dispuestos a que Dios sea nuestro Señor, sea nuestro Dios, pero no estamos dispuestos a darle el gobierno de nuestras decisiones. Yo le quiero decir una cosa, en el cielo hay perfección. En el cielo es algo hermoso, es algo que camina como un reloj suizo perfecto, de esos relojes de $500,000 que no se desafinan, que van coordinados sus engranes, por una sencilla razón, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Porque nadie cuestiona la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es perfección. Por eso en el cielo hay perfección. Por eso dice la Biblia, Jesús mismo orando y diciendo, Señor, que en este lugar, que en la vida de todos nosotros se haga la voluntad de Dios como se obedece en el cielo. El problema es cuando nosotros somos un poco desobedientes, algunos más que otros, y estamos aferrados a hacer nuestra voluntad, que no es ni perfecta, que no es agradable a Dios, y después estamos llorando por los resultados de las vidas que estamos viviendo. Somos el resultado, aprendimos la semana pasada, de nuestras decisiones. Entonces, lo más importante y lo que nosotros hemos enseñado en estos 6 años en Centro Familiar La Vid, lo que en realidad nos esforzamos para compartirte y enseñarte, es que hagas a Jesús el centro de tu vida. Hagas al Señor Jesús el Señor de tu vida. Segundo punto, ¿qué más hemos hecho en Centro Familiar La Vida? ¿A qué más nos hemos esforzado? En Centro Familiar La Vida nos esforzamos estos 6 años a ser más como Jesús. De eso se trata la vida, y es ahí donde está lo complicado. Dice Efesios capítulo 5 versículo 1. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Dice, vivan una vida llena de, ¿qué dice? ¿No está el versículo? El versículo siguiente, está dormido allá nuestro. Vivan una vida llena de, el versículo, vivan una vida llena de, ¿qué pasa? Así es, una vida llena de amor, amor. ¿Sí? Amor para tenernos paciencia cuando no salen las cosas, ¿verdad? ¿Sí? A veces es difícil. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Muchas veces las personas se acercan a mí y me dicen, Gerardo, ¿tú qué crees que debo hacer en esta situación? ¿Crees que lo que voy a hacer está bien? Quisiera un consejo. Y muchas veces yo les contesto, ¿qué crees que hiciera Cristo si estuviera en tu lugar? La Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios misericordioso, ¿sí? Un Dios, nos enseña la Biblia, que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Nosotros tenemos que entender que desde que nosotros llegamos a Jesús para tener una relación con Él personal, el propósito del Padre es que tú cada día seas más como Jesús. A veces nosotros llegamos a Cristo y tenemos arraigados hábitos que no son correctos. A veces somos muy envidiosos, a veces somos muy iracundos, a veces somos muy mentirosos. Entonces, si nosotros llegamos a tener una relación personal con Cristo y seguimos siendo envidiosos, seguimos siendo mentirosos, seguimos siendo chismosos, yo le pregunto, ¿estaremos cumpliendo el propósito de Dios para tu vida? ¿Se estará cumpliendo el propósito de Dios en tu vida?
¿Dónde es donde se está viendo ese cambio? Recuerda que el propósito del Padre, de Dios, es que cada día tú y yo seamos más como su Hijo Jesucristo. Y a veces nosotros decimos, híjole, es que me anda yendo bien mal, es que he tenido muchos problemas, he tenido situaciones difíciles. A veces le decimos a Dios, Señor, hazme una persona paciente como tu Hijo Jesucristo. Y empiezan a llegar las situaciones y nosotros, ¡ah! ¿Dónde crees que te va a enseñar Dios paciencia? ¿En la playa con un coco o con una corona? ¿Crees que ahí es donde se aprende paciencia? Claro que no. La paciencia se va a aprender en las situaciones difíciles de la vida. ¿Dónde vamos a aprender a tener fe en Dios si no es en las dificultades? Es en esos momentos difíciles donde estamos en la escuela de nuestro Dios y empezamos a ser más como Cristo. Yo recuerdo cuando estaba en carrera, tengo un amigo que estaba en la misma carrera y yo, estábamos estudiando ingeniero mecánico administrador. Y él no era bueno para el álgebra y tronó mate 2, la tronó una vez y luego la volvió a tronar y luego la volvió a tronar. Y aunque no sabe cómo le decíamos, el hombre de mate 2, me acuerdo que le decíamos, le daba mucho coraje, pero pues no la pasaba, entonces se volvió el hombre de mate 2, hasta la cuarta la pasó. Tuvo a punto que lo corrían del TEC porque era, aunque pasaba todas, esa la tronaba. Y ¿sabe usted cuándo pasó el mate 2? ¿Cuándo cree? Cuando aprendió mate 2. Muchos de ustedes siguen en el mismo problema en su vida porque no han aprendido la lección. Seguimos batallando en la misma área de nuestra vida y Dios dice, pues sigues en mate 2 y volviste a tronar y empieza el año y haces propósitos y todo y sigue esa raíz en tu corazón que no te permite crecer en tu fe o crecer en esa área de tu vida. Y viene la misma prueba y dice, Señor, oye, pues ya párale. Y el Señor te dice, oye, pues ya aprende. La vida se trata de que cada día seas más como Jesús. Yo te invitaría a que tú te preguntes en esta hora, ¿soy más como Jesús? ¿Soy más como Jesús el día de hoy? ¿Soy más como Jesús el día de hoy que ayer? ¿Han dado mi vida pasos claros que avancen para que yo sea más como Jesús? En el momento que tú aprendas la lección, vas a empezar a salir de esas situaciones que puedes estar viviendo en este momento. Hemos aprendido y nos hemos apasionado en Centro Familiar La Vid, cada año por estos 6 años, amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que enseñamos en este lugar, amar a Dios con todo el corazón, pero amar también a nuestros semejantes. Amar a Dios para todos es fácil decirlo, pero amar a nuestros semejantes a veces no es tan fácil. Dice Mateo capítulo 22 versículos del 37 al 39. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Le dijeron por ahí algunos hombres, le dijeron, Señor, ¿en qué podrías resumir toda la ley? Es muy complicada, son demasiadas cosas lo que hemos aprendido en la ley. Si pudieras resumir todas las enseñanzas de tu palabra, ¿en qué las resumirías? Y mire lo que Jesús contestó. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero hay un segundo mandamiento que es menos importante, dice ahí, ¿sí? ¿Qué dice? Igual de importante. Ah, canijo, espérame. Igual de importante que amar a Dios. Sí, Jesús mismo hablando, son letras rojas de la Biblia. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
ama a tu prójimo como a ti mismo. En nuestra iglesia tenemos programas y hemos de verdad buscado cómo podemos ayudar a las personas. Una de las situaciones más complicadas en la vida del hombre es cuando hemos sido marcados por situaciones que nos han afectado, situaciones que a lo largo de la vida nos han ido dañando. Estamos enojados con alguien que nos afectó, que nos hizo un mal, que habla mal de nosotros, y vamos guardando resentimiento y odio que hace el problema más grande. En Centro Familiar La Vid, por eso trabajamos de una manera muy especial el ministerio Alejandro, Elda, en el ministerio CR. Celebremos la recuperación. Creo que ese es un ministerio hermoso que va alineado completamente al propósito y al plan de Dios para la vida. Para que aquellas personas que han sido dañadas, que han tenido situaciones difíciles en su vida y estamos atascados ahí en Mate 2 y no podemos salir, podamos a través de CR, una herramienta hermosa, bíblica, el poder aprender a perdonar, el poder aprender a olvidar, el poder aprender a dejar atrás las cosas para que podamos salir adelante. Ahorita me decía Alejandro, me decía, brother, esta nueva etapa de CR, Alejandro va a predicar la próxima semana y ese va a ser el enfoque, porque de este martes al otro inicia CR y es el propósito compartirle lo que es CR. Me decía, brother, te aseguro que va a ser de gran bendición, porque ha habido una de pruebas y una de ataques que yo sé que va a haber bendición en esto. ¿Y cómo no? Si esa es una de las situaciones más complicadas dentro de la iglesia. Si a veces en la iglesia es un hospital, que llegamos dañados de los sentimientos, de las emociones, y se nos complica. Decimos que amamos a Dios, pero se nos complica amar a nuestros amigos que vemos cada semana, con los cuales caminamos codo a codo para lograr el propósito y la misión que Dios ha puesto. Centro Familiar La Vid queremos ser y hemos buscado ser durante estos 6 años con responsabilidad como un oasis en el desierto, para proveer de todas aquellas necesidades del pueblo de Dios, para poder cumplir el propósito y la misión que Dios tiene para nosotros. Si es el sueño de todos nosotros el poder traer a los pies de Cristo a la región centro del estado de Coahuila, que más de 10,000 personas se congreguen aquí, lo principal es que los que ya estamos viviendo estemos sanos y listos para enfrentar la batalla que Dios tiene por delante. Por eso le doy muchas gracias a Dios, porque no es algo que yo ni siquiera tenga que hacer, es algo que se hace a través de los colaboradores. Hay cosas que le tocan a Alejandro, hay cosas que le tocan a Javier, hay cosas que le tocan a Memo, hay cosas que te tocan a ti. Esto se trata de un trabajo en equipo. Por eso la visión te invitaba a que todos seamos parte de esto, ¿verdad? Número 4, ¿qué más buscamos en Centro Familiar La Vid? En Centro Familiar La Vid enseñamos. Esta semana me encantó. Un joven de la congregación me dijo, oye Gerardo, me gustaría mucho platicar contigo. Le dije, sí, claro que sí, hijo. Y tuvimos un tiempo. Y le digo, ya cuando estábamos platicando, le digo, ¿qué es algo de lo que has aprendido, de lo que te ha dejado Centro Familiar La Vid? Y fíjese lo que me dijo un joven de 22 años. Me dijo, Gerardo, en Centro Familiar La Vid a mí me han enseñado a dar sin recibir nada a cambio. Wow, le dije, oye, eres un joven de 22 años. Dice, sí, y sabes que el otro día tuve una situación familiar. Soy el único cristiano de mi familia. Y mi papá, dice, tenía guerra conmigo porque yo venía a este lugar. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo dije, pues para darle gusto, me voy a alejar un tiempo. Y no vine por algunas semanas, dice, pero lo único que pude encontrar en ese tiempo es vacío y una sed de servir a mi Dios más de lo que lo servía antes. De verdad, o sea, si tú no has experimentado el servir a Dios, te estás perdiendo una bendición muy grande. En Centro Familiar La Vid tenemos una visión, ¿sí?, de servidores. Todos los que venimos a este lugar se nos siembra ese deseo de servir a Dios sin buscar nada a cambio.
Hay personas que no entienden la visión. Una de las cosas que yo siempre he dicho: yo quiero servir sin recibir nada, sin recibir un salario. Y hay personas que me dicen: no, Gerardo, eso está mal. Yo te voy a decir la visión de Centro Familiar La Vid. Primera de Corintios, capítulo 19, versículo 18. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice Pablo mismo: esa es la visión de los servidores de la Vid. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. O sea, si usted tiene un amigo, una amiga, o conocen alguna iglesia, que el pastor o el líder de la iglesia sea sostenido por la congregación, eso no está mal. No quiere decir que lo que hacemos nosotros sea lo único que está bien, y eso es correcto. Pero dice Pablo, por eso yo me identifico mucho con Pablo, dice: sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes de perder mi derecho de jactarme de predicar sin cobrar. Ese es mi corazón. Y eso es lo que yo busco e impulso y siembro en el corazón de los siervos de Centro Familiar La Vid. Dice: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme, no es algo que pueda andar presumiendo. Dice: estoy obligado por Dios a hacerlo. Dice: qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. ¿Qué pasaría conmigo si yo no pudiera estar compartiendo y sirviendo a mi Dios cada semana? Dice: si lo hiciera por mi propia iniciativa, dice, merecería que me paguen, pero no tengo opción. Dice: porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Dice: ¿cuál es entonces mi paga? Dice: es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esta razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Ese es el corazón de los servidores en Centro Familiar La Vid. Gente apasionada por Dios, que no compartimos o no hacemos lo que hacemos por recibir un salario. Lo podríamos recibir porque es justo y porque lo dice la palabra, pero nosotros hemos decidido, así como Pablo, servir porque nos ha sido impuesta por Dios la necesidad de predicar la palabra. Usted está en un lugar donde aquellas personas que lo sirven, aquellas personas que están trabajando en este lugar, son personas que lo aman, personas que quieren darle su vida sin esperar nada a cambio. Ese es el corazón de todos los que servimos en este lugar, y por lo tanto yo tengo que ser el primero al ponerles el ejemplo. Quinto, en Centro Familiar La Vid nos apasiona formar líderes cristianos, impactar líderes de la sociedad. Queremos ir a buscar líderes dentro de este lugar y fuera de este lugar. Y usted dice: no, pues líderes, y lo primero que se le viene a la mente es una persona que tiene mucho dinero, o que tiene miles de personas a su cargo, o que tiene lugares gerenciales. Eso no tiene nada que ver con el liderazgo. Hay muchos jefes por todos lados, pero no hay líderes. Buscamos líderes que estén dispuestos a ser líderes donde Dios los puso, en su familia, liderando a sus hijos con honestidad, con el ejemplo, liderando a su esposa, liderando a la gente que está a su alrededor. Puede ser que el único lugar que tienes gente a tu cargo es en tu hogar. Yo te diría algo: si tú tienes esa responsabilidad y tienes esa bendición, es algo honroso. No tienes que estar a cargo de miles de personas para ser un buen líder. El liderazgo tiene que ver con influencia, y la influencia, ¿sí?, es ejemplo. Yo siempre lo he dicho: la enseñanza guía, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué ejemplo le estás dando a la gente que estás liderando? Estamos buscando
levantar líderes dentro de nuestra iglesia, gente que quiera ser más como Jesús, gente que al lugar a donde llegue brille porque es un hijo de Dios, pero no nomás porque se dice un hijo de Dios, sino porque es un hombre o una mujer que con sus hechos, que con sus acciones en realidad muestra que es un hijo de Dios. Eso es lo que buscamos. Mateo 20, el versículo 26 al 28 dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser, a ver, diga sin miedo, el que quiera ser líderes entre ustedes deberá ser sirviente. Eso es liderazgo según la Biblia. Una persona que sirve. El problema en nuestra sociedad es que tenemos completamente distorsionada la imagen del líder. Y los líderes los vemos como líderes sindicales o los líderes de gobierno, los líderes que están explotando a la gente y se han olvidado del verdadero concepto de liderazgo, que es la influencia y el servicio, el amor. Dice: y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo, siendo Dios, estando en el cielo, Él no tuvo eso como algo a lo que se quiso aferrar. Él vino a este mundo y llegó en un humilde pesebre. Llegó a servir a las personas que estaban a su alrededor, a dar. Tenemos un Dios que da. De la misma manera, nosotros debemos ser ese tipo de liderazgo. En Centro Familiar La Vid, quinto punto, nos esforzamos en compartir, en enseñar a las personas a tener familias sanas. ¿Qué problema de verdad tenemos en nuestra sociedad? Por todos lados, redes sociales, televisión, internet, está las armas del diablo de verdad enfocadas en la destrucción de las familias. En Centro Familiar La Vid nosotros buscamos promover nuestras familias. Dice el Salmo 127 versículo 1. Pásame mi teléfono, Alex, por favor, ahí está a un lado. Salmo 127 versículo 1 dice: si el Señor, gracias mi hijo, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Dice: si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. El día de ayer, precisamente un poquito antes de estar preparando este mensaje, recibí un WhatsApp que me gustaría compartirle mucho, porque de verdad es el tipo de pago por el que yo trabajo. Es el tipo de pago por el que yo doy mi tiempo. Es el tipo de pago porque el que yo me esfuerzo. Hay un chavo que estuvo asistiendo hace tiempo, muchos de ustedes lo conocen, le pedí permiso de leerlo y de dar su nombre. Dijo: por favor, Gerardo. Se llama Juan Villarreal, no sé cuántos de ustedes lo conocen. Dice: Gera, buenas tardes. Solo para saludarte y esperando estés del todo bien. Para agradecerte a ti y a Alejandro, todos y a todos en Centro Familiar La Vid, por ser un conducto, por escucharme y por guiarme en este camino. Estuve a punto de volver a tomar muy malas decisiones y de no ser por ustedes, al haberme enseñado este camino, no sé qué hubiera hecho. Gracias totales. Te comunico que me vine un tiempo a Dallas, Texas. Mi esposa es ciudadana americana y estamos en el trámite para la residencia mía y la ciudadanía de nuestra hija. Así que voy a estar por acá un buen tiempo. Ya tenemos 2 meses. Dice: te comento que estamos asistiendo los domingos al Centro Internacional de Aliento, una iglesia cristiana. Dice: y Dios iluminó a mi esposa y ya nos acompaña todos los domingos. Aquí yo le decía: no hombre, no te preocupes, va a venir. Y de repente venía, de repente no, no, es que no vino. No te preocupes, es el tiempo de Dios. Fíjese cómo tuvo que ir a otra ciudad. Dice acá me acompaña todos los domingos. Dice: Dios es bueno.
Gracias totales, que siga siendo de mucha bendición como siempre. Estamos al pendiente de lo que se ofrezca por acá. Dice: Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y dice: de gran bendición el regalo que me hiciste, la Biblia Renacer. Él tuvo en algún tiempo un problema muy fuerte de adicción a las drogas y le regalamos una Biblia Renacer. Cuando yo veo que el trabajo que nosotros hicimos, que a veces pensamos, ¿cuántas veces hablábamos, Alex? Veo la cara de Alex, ahorita se le salen las lágrimas, ¿no? Porque a veces platicamos con él y le decíamos: y ándale, Juanito, y esto y lo otro. Y hacemos tanto esfuerzo, ¿sí?, para que las familias, ahorita que me dijo él, estamos con mi niña, estamos con mi esposa, él cuando llegó a este lugar tuvo un momento donde estuvo a punto de suicidarse. Y cuando yo puedo ver cómo a lo mejor no es aquí, pero Dios los lleva a otro lugar, pero en la semilla del evangelio que Dios sembró en este lugar empieza a dar fruto, yo digo: Señor, ¿qué más pago quiero que este? Yo le quiero decir a todos ustedes que lo que está viviendo esa familia, usted es parte de eso. Yo soy parte de eso. Todos los que estamos, porque todos los que estamos aquí formamos Centro Familiar La Vid. Y en este lugar buscamos, apoyamos que Dios fortalezca las familias. Dice: porque si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si tú estás construyendo un hogar, estás a punto de construir un hogar, o ya estás llevando un hogar y no haces a Dios el centro de tu hogar, en vano estás trabajando. Dice: si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. ¿En qué tienes centrada tu fe? Y último punto, en Centro Familiar La Vid nos esforzamos en seguir soñando y trabajando para alcanzar aquel sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que la región centro de Monclova, ya no es Monclova, la región centro del estado de Coahuila, Monclova, Frontera, Castaños y pueblos circunvecinos, venga a los pies de Jesucristo. Yo no sé si algún día mis ojos lo vean, porque esa es una meta infinita. Hay metas finitas y hay metas infinitas. Mientras sigan haciendo chamacos todos los días, pues va a ser imposible que todos vengan a los pies de Cristo. Y a la velocidad que los hacen aquí está imposible. Pero podemos ver un pueblo donde, ¿sí?, la mayoría son personas que aman y respetan a Dios. Un pueblo donde brilla la luz de Cristo por todo nuestro país. Dice Isaías 54 del 2 al 3. Dice: agranda tu casa. Ese es el mensaje del día de hoy para todos los que formamos parte de Centro Familiar La Vid. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarán llenas a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Esa fue una profecía que recibió el pueblo de Israel después de que había sido devastado. Yo te quiero decir que nuestras ciudades, nuestro México, nuestras sociedades están devastadas por una pobreza de principios, de valores, llenas de vicios, de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y los que hemos sido llamados a hacer la diferencia somos el pueblo de Dios, y tú y yo somos el pueblo de Dios. Un día este lugar, y no sé si aquí o en otro lugar, vamos a ver más de 10,000 personas adorando a Dios. Pero ese es un sueño que tenemos que compartirlo todo y no dejárselo solamente a 2 o 3. Y el mensaje del día de hoy para ti, para mí, es: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, no repares en esfuerzo, no repares en tiempo. A eso es a lo que Dios nos ha mandado. Y termino con esto: vivimos y morimos en Centro Familiar La Vid para lograr nuestro sueño, la región centro de nuestro estado, a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes comparten ese sueño conmigo? ¿En realidad comparte ese sueño conmigo? Porque si no, Dios va a traer a alguien que lo comparte, eso sí estoy seguro.
Yo sé que usted lo hace. Ore todos los días por eso. Busque y ore y diga al Señor que tu reino se establezca en la región centro de Monclova. Que tu reino sea el centro del estado de Coahuila y que Centro Familiar La Vid sea la luz de este lugar. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por nuestras vidas.